Ahora vamos a ingresar a un nuevo tema en semiopatología clínica que es el aparato respiratorio. En primera instancia, lo que vamos a refrescar es la parte anatómica y fisiológica clínica del aparato respiratorio en sí y la cavidad que lo contiene, que es el tórax, teniendo en cuenta que hay una parte que es intratorácica y una parte que es extratorácica. En primera instancia, entonces, vamos a ver cuáles son las características o estructura del tórax, que es el que va a albergar gran parte de esta estructura. Vamos a tener que por adelante vamos a tener el esterno junto con las articulaciones esternocostales que en su mayoría están dadas específicamente por cartílagos. Estos cartílagos toman contacto con las costillas que forman la extremidad anterior de las mismas. En la parte lateral podemos apreciar todos los arcos costales y en la parte por detrás vemos que está la columna vertebral en su parte dorsal, la articulación entre la costilla y la vértebra, que es la articulación costovertebral, y la parte posterior de todas las costillas. Los espacios intercostales son más amplios en la parte anterior y revisten importancia porque específicamente se estudian para poder abordar a través de ello todo lo que son derrames pleurales, neumotórax y punciones exploradoras. A causa de la oblicuidad de las mismas, la extremidad costal anterior se encuentra por debajo de la posterior, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En el proceso de inspiración, la parte anterior sufre una elevación y una angulación del esternón. Entonces, de esa forma, en cierta forma, adoptan una posición horizontal, pero esa es en la inspiración normal. Luego vuelven a descender. Hay casos como el enfisema, que también se le llama tórax en tonel, que el tórax adopta una posición de inspiración permanente. Eso es debido por una patología que ya vamos a abordar más adelante. La caja torácica está cubierta por fuera por formaciones esqueléticas, como lo son la clavícula y en la parte anterior y en la parte posterior por el omóplato, y formaciones musculares que en la parte anterior vamos a tener a los pectorales, al deltoides y en la parte posterior a los espinales supraespinosos, infraespinosos, serrato mayor, dorsal ancho, trapecio y otros músculos más que terminan de recubrir toda la zona posterior y que actúan principalmente en algunos, ¿sí?, para el movimiento específico de la caja torácica, otros específicamente para el movimiento del muñón del hombro y otros para los movimientos de tanto de flexión, extensión y lateralidad y rotación de la columna vertebral. Este último movimiento, como los anteriores, están limitados por la estructura de por sí que tiene la caja torácica. En la parte interna vamos a ver que vamos a encontrar a la pleura. La pleura es la que va a revestir a los pulmones, a cada uno, a través de dos membranas. Estas membranas son la parietal y la visceral. La parietal toma contacto directo con la caja torácica y la visceral toma contacto con el pulmón. Se va a poder dividir en mediastínica, porque toma contacto con el espacio que existe entre los dos pulmones, que es el mediastino, y vamos a tener en la parte inferior la denominación de estas pleuras como diafragmática, porque toman contacto directo con el músculo diafragma. El espacio pleural que se encuentra ocupado por una pequeña cantidad de líquido seroso
es un espacio virtual, o sea, entre la pleura visceral y la pleura parietal vamos a tener un espacio virtual, ¿sí? Virtual, ¿por qué? Porque no es visible macroscópicamente, pero existe porque por él tenemos ese líquido seroso que actúa como lubricante y este permite que ambas hojas se deslicen entre sí. Este se suele tornar real cuando hay algún tipo de derrame pleural, ya sea de algún líquido viscoso, ¿sí? O de sangre o algún líquido purulento. La cúpula diafragmática, que es esta que vemos aquí abajo, ¿sí? Se divide en dos partes, en una derecha y en una izquierda. La parte derecha está situada en forma más alta por la presencia del hígado, en cambio la izquierda es más baja y específicamente es donde se encontraría el estómago. Los pulmones. Los pulmones son dos estructuras que se encuentran dentro de la caja torácica. Vamos a tener el pulmón izquierdo y el pulmón derecho. El izquierdo se va a dividir a su vez a través de una fisura en dos lóbulos, el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Y el pulmón derecho se va a dividir en tres partes a través de dos fisuras, que es el lóbulo superior, el medio y el inferior. Otra estructura que forma parte del aparato respiratorio es la tráquea. La tráquea es una sucesión de anillos incompletos que en la parte, cartilaginosos ellos, que en la parte posterior poseen una membrana que está en contacto con el esófago. Cuando el movimiento peristáltico del esófago da permiso al paso del alimento, esta membrana ayuda a ese peristaltismo y no ofrece resistencia como la ofrecería si fuera un anillo cartilaginoso completo. Llegando a la parte inferior, la tráquea se divide en dos, en un bronquio fuente izquierdo y un bronquio fuente derecho. El izquierdo es más delgado y horizontal que el derecho. El derecho es mucho más grueso y tiene una orientación hacia abajo. Una mnemotecnia que se suele utilizar es, teniendo en cuenta la mano derecha, se toman en cuenta el dedo índice y el pulgar y se los apoya en el pecho. Entonces, al tener el índice, sería entonces el bronquio izquierdo y es más delgado y más horizontalizado que el bronquio derecho, que vendría a ser el pulgar. Ese nos da una orientación mnemotécnica sobre la estructura de los mismos. Una vez que llegamos a la división bronquial, ¿sí? Y tenemos el bronquio tronco derecho y el bronquio tronco izquierdo, estos tienen que abastecer de aire específicamente a los distintos lóbulos que hemos visto. Entonces se van a dividir el bronquio derecho en 3 y el bronquio izquierdo en 2. El bronquio derecho entonces va a dividirse en bronquio del lóbulo derecho, bronquio del lóbulo medio y bronquio del lóbulo inferior, y el izquierdo en bronquio del lóbulo superior y bronquio del lóbulo inferior. Acá tenemos la representación gráfica de estas divisiones. A su vez, ¿sí? Estas divisiones que hemos visto de los bronquios, tanto que son los lobares, ¿sí? Se van a dividir estos bronquios lobares en lo que se llaman los bronquios segmentarios. ¿Por qué? Porque cada lóbulo tiene diferentes segmentos, ¿sí? Entonces, vamos a tener la distribución bronquial en bronquio segmentario apical, anterior, posterior, superior e inferior, y apical,
posterior, medial, cardíaco y anterior, ¿sí? Esta distribución es del lado derecho. Del lado izquierdo vamos a tener la distribución de los bronquios segmentarios en ápico posterior, anterior y apical, superior e inferior, anterior, medial y posterior. Esta segmentación pulmonar, entonces, corresponde a cada uno de estos lóbulos que nosotros hemos visto. El lóbulo superior del pulmón derecho, entonces, se divide en apical, posterior y anterior. El lóbulo medio en superior e inferior. Y el lóbulo inferior en apical, posterior, medial, cardíaco y anterior. Recordemos que el pulmón izquierdo no tiene lóbulo medio, por lo cual el lóbulo superior, ¿sí?, se va a dividir en una parte superior y una parte inferior. La parte superior, sus segmentos son el ápico posterior y el anterior, y el superior en la parte inferior en superior e inferior. El lóbulo inferior se va a dividir a su vez, se va a segmentar en apical, posterior, medial y anterior.